9:30 de la mañana. Mínima de 8 grados, máxima de 14 grados. Día soleado. Viento soplando a 9,3 kilómetros por hora. 87% de humedad. El día de hoy es 10 de junio del 2025. Abríguense que hace frío, preparen unos mates. Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de las noticias de hoy, que lo principal que está ocurriendo en Argentina y el mundo es esto de la causa vialidad, en el que la Corte se reúne hoy y un informe interno recomienda confirmar la condena de Cristina Kirchner. Se trata del secretario penal Diego Zeytún. El dictamen, el fallo no se espera para este martes, sino para la próxima semana. O sea que el dictamen no se espera para este martes, sino para la próxima semana. La Corte Suprema de Justicia se reunirá este martes en su acuerdo semanal. Ya cuenta con un voluminoso informe interno de su secretario penal, Diego Zeytún, donde propone rechazar todos los recursos y confirmar la condena contra Cristina Kirchner, dijeron a nuestros colegas de La Nación fuentes judiciales. No obstante, y a pesar de contar con este insumo, la Corte Suprema no trataría en su acuerdo de este martes la causa vialidad, sino que se tomaría una semana más para trabajar en la sentencia, señalaron a este diario dos funcionarios del Palacio de Justicia. Abona esta idea un viaje que tenía previsto realizar a México el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que partiría este miércoles y regresa el lunes feriado para estar trabajando la semana próxima en su despacho. Rosenkrantz ya formalizó el pedido de licencia en el alto tribunal, agregaron las fuentes. Para la principal novedad que se conoció este lunes en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde los jueces de la Corte tienen sus despachos, es que el secretario penal del máximo tribunal, Zeytún, emitió un informe interno en el que concluye como solución que se rechacen todos los recursos de los acusados y del fiscal Mario Vilar, y que de este modo se confirme la condena a 6 años de prisión de Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Zeytún es un abogado de la Universidad Católica Argentina que viene de la profesión y desempeño en los estudios Durreu y Becar Varela. Fue designado en este estratégico cargo con el voto de Horacio Rosati y Rosenkrantz y contra los deseos de Ricardo Lorenzetti, que hizo oír su disidencia para la organización de esta secretaría. Zeytún emitió este lunes un muy voluminoso informe en el que analiza cada uno de los agravios de cada recurso presentado por los acusados y el fiscal. Hace un resumen de la jurisprudencia de la Corte y propone una solución para resolver. En ocasiones puede ser que proponga más de una solución, según los precedentes de la Corte. Idealmente, ese informe es un insumo para que los jueces de la Corte lo utilicen a fin de analizar el caso, pero en general no es un dictamen vinculante, sino que se trata de papeles de trabajo. Es que, además, los secretarios de cada vocalía, especializados en temas penales, redactan sus propios proyectos de sentencia, según las instrucciones que reciben de sus jefes los jueces de la Corte. En casos de alta tensión política o con muchos agravios, son los borradores de los secretarios de cada cortesano los que terminan siendo el esbozo de la sentencia que finalmente verá la luz. Se vive en las noticias una psicosis mediática y política, dijo un funcionario de la Corte para describir el clima externo al tribunal, mientras puertas adentro los jueces adoptan una actitud de máxima reserva. De hecho, este lunes por la tarde estaba prevista una reunión de los jueces que finalmente no se concretó.
La solución que propuso para el caso el secretario Zeitoun es resolverlo mediante el artículo 280 del Código Procesal Penal en lo civil y comercial, rechazando los recursos sin más explicaciones. Pero fuentes de la Corte señalaron que más allá de esta solución posible, los magistrados están trabajando en un texto fundado para llegar a esta conclusión, no en 4 líneas que no dé razones. La Corte Suprema ya resolvió 24 recursos de queja de los distintos imputados a lo largo del proceso que arrancó en 2016. Los primeros resultados fueron en septiembre de 2017 y fueron firmados por los jueces de la Corte desde entonces: Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Rosati, Rosenkrantz y Elena Hayton de Nolasco. Los últimos recursos de queja resueltos por la Corte en esta causa se definieron en junio del 2022, donde firmaron los 4 jueces que conformaban el tribunal en ese entonces: Maqueda, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Este martes, la Corte de 3 jueces tiene pendiente resolver 17 recursos de queja, dentro de los cuales se encuentran aquellos que cuestionan las condenas definitivas. Los condenados por vialidad. En este caso se analiza el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó las condenas del Tribunal Oral Federal 2 del 6 de diciembre del 2022. El tribunal sentenció a 8 de los 13 acusados en el caso Vialidad, a los que encontró culpables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. A continuación, uno por uno, la suerte de todos los que fueron acusados en el caso. Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También se la había acusado de asociación ilícita, pero no se la condenó por ese delito. El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a 6 años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. El exsecretario de Obras Públicas, José López, también fue sentenciado a 6 años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego, a raíz del episodio iniciado cuando intentó introducir casi $9 millones en un convento. Esa pena fue confirmada por la Cámara de Casación el 2021. El ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, recibió una condena de 6 años de prisión como autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue absuelto de todos los cargos porque había sido acusado. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 2 y lo confirmó ahora la Casación. El fiscal apeló ante la Corte, pero se confirmaría su absolución. De Vido ya había sido condenado por la tragedia de Once en un segundo juicio conocido como 11-2 y por la compra de trenes chatarra a Portugal. Excepto por Héctor Garro, que fue absuelto por el tribunal, los imputados que a lo largo de los 3 gobiernos kirchneristas fueron titulares de la Agencia Vialidad Provincial de Santa Cruz, conocida como Distrito número 23, Mauricio Collareda, Raúl Ruiz, Raúl Pavesi, José Luis Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, fueron condenados también como responsables del delito de fraude del Estado. Fueron absueltos debido a Abel Fatala, quien fue el segundo de José López en la Secretaría de Obras Públicas, y el ex titular de la AGBP, Héctor Garro. El ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del presidente Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, fue sobreseído por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cuestión de Actitud y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso.